Ok, entonces, buenas noches. Está terminando de entrar la gente a la sala ahora. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo viernes, a una semana más de los procesalistas. Perdonen la demora en la transmisión. Tuvimos un pequeño problema en la configuración de nuestra señal para lanzarla a Facebook, pero ya estamos listos. Soy Jorge Luis Mazón, el director del programa Los Procesalistas, y tengo el inmenso gusto de recibirlos a todos un viernes más. Ahora que estamos llegando a la semana número 32, al programa número 32. Como ustedes saben, es un programa que viene auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, al que se ha unido también el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho. Hemos coaligado esfuerzos desde hace ya varios meses para traerle semana a semana una charla, un programa, una conversación sobre derecho procesal. Siempre es bueno reconocer, agradecer la sintonía, si es que cabe el término, y todo ese grupo cada vez más numeroso de colegas, de estudiantes de derecho que viernes a viernes se van uniendo. Entiendo que esta semana fue menos dramático, el horario siempre decimos que es inconstitucional hacerlo viernes a las 7 de la noche, pero como nos mandaron a guardar de nuevo y vamos a pasar 4 o 5 fines de semana guardados en casa, pues bueno, ya hasta me estaban diciendo que deberíamos hacer un programa el viernes y otro el sábado para hacer 2 programas a la semana de los procesalistas. En todo caso, gracias por estar otro viernes. Este viernes nos va a acompañar un invitado muy especial. Ya lo vamos a presentar a Felipe Rodríguez. Felipe, ya estás en la sala. Si puedes activar tu cámara, excelente. Ahí te vemos ya. Hola, ¿cómo estás? Antes de dar el paso a la presentación de nuestro invitado, quiero agradecer mucho a mis colegas que producen semana a semana conmigo el programa. A Miguel Ángel Angulo, ¿cómo estás? Qué gusto. A Alfredo Cuadros, que estuvo por aquí hasta hace un ratito. También a Nadia Villón, a Bolívar Vergara. Y al profesor Milton Velázquez, actual juez de la Corte Nacional, que está en receso en el programa. Esta noche tenemos también como invitada para moderar el programa a nuestra querida vicepresidenta del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, la doctora Lorena Grillo, a quien le doy una cordial y cálida bienvenida siempre, Lore, para mí, para el programa. Es un gusto cuando te das un tiempo para venir aquí a hablar de derecho penal, que sabemos que es lo que te encanta. Así es que sin más presentaciones, Miguel, te dejo la palabra para que tengas la amabilidad de presentar a nuestro invitado de esta noche. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Jorge Luis. Buenas noches con todos. Como siempre, se les agradece y hay que reconocer el esfuerzo que plantea cada uno de ustedes al conectarse, sobre todo viernes en la noche, como ha dicho Jorge Luis. Pero siempre hay que encajar un reconocimiento a las personas que invierten un poco de tiempo en la capacitación. El día de hoy tenemos el agrado, el gusto de tener acá un personaje muy relevante en materia penal a nivel nacional, a nivel internacional también. Tengo el gusto de decir también que es colega, amigo, el doctor Felipe Rodríguez, con una gran trayectoria en el ámbito penal. También una bienvenida a Lorena, también gran litigante. El doctor Felipe Rodríguez es abogado por la Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente a esto, obtuvo su doctorado PhD con mención cum laude en la Universidad de Sevilla. Es máster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla, en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Adicionalmente a esto, es especializado en responsabilidad civil, contractual y extracontractual por la Universidad Complutense. Actualmente es profesor catedrático titular de la Universidad Católica del Ecuador y adicional a esto es autor de varias obras, varios libros. Uno de ellos que nos ha ayudado bastante a todas las personas que hacemos materia penal, que es básicamente un comentario, un tratado de derecho penal. Creo que está enfocado su trayectoria académica en la parte general, pero también es un experto litigante, ha invertido mucho tiempo en el tema procesal.
Y justamente de eso es lo que vamos hoy a hablar. Básicamente, el título de la conferencia o disertación de Felipe es el adecuado nexo de las etapas de la audiencia de juicio para una defensa eficaz. Es decir, cómo concatenar y que no se muestre incoherente todas esas etapas que uno atraviesa como litigante en la audiencia de juicio, tanto el alegato de apertura como la práctica probatoria y el alegato final. Felipe, para nosotros es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Como digo, tengo el honor y gusto de presentarte y que seas un colega y amigo. Felipe, el tiempo es tuyo y bueno, la dinámica del programa ya más o menos los asistentes se la saben. Tú das tu conferencia, das tu disertación y después entramos a una especie de, no debate, pero sí conversatorio de los temas que has dado. Felipe, tienes la palabra, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge Luis y querida Lore. Verles aquí igual a todos. Siempre es difícil que te presenten como gran penalista los que son mejores abogados que tú. Entonces es complejo. Como anécdota, la próxima semana tendré una audiencia con Miguel, que estamos del otro lado, pero nos llevamos muy bien. Y pronto además con Lore, que tendremos que irnos a litigar a la costa juntos, que estamos del mismo lado. Pero bueno, un gusto que estén todos aquí. Y lo que voy a hacer es compartir pantalla con la finalidad de hacerles una pequeña presentación. También quiero decirle al doctor Jorge Luis Mazón que con el tiempo que me han dado me siento como los abogados nos sentimos en los tribunales cuando nos dicen tiene 10 minutos para hacer su alegato y queremos meternos un tiro en ese. Tómate un poco más si necesitas libremente, Felipe, por favor. Afortunadamente este programa no tiene un formato muy rígido, entonces si vas a necesitar un poquito más con confianza, no te apures. Perfecto, entonces no sé si ya se ve mi pantalla, ¿sí? Perfectamente. Está perfecto. Voy a ampliar esto. Correcto. Ok. Entonces el tema es cómo unir o cómo concatenar estos tres momentos. Quiero empezar por algo esencial. Estoy seguro que muchos de los que están aquí litigan frecuentemente. Sobre todo por ahí le vi a Nico Salas, que es para mí uno de los referentes y mejores penalistas que tiene el país, y me va a dar la razón cuando diga lo que voy a decir. Lo que vamos a ver a continuación es, creo yo, que el ideal, pero es a lo que más nos acercamos cada vez en el Ecuador. ¿Por qué digo en el ideal? Porque a veces los abogados podemos sentirnos expertos litigantes, pero en realidad yo creo que no somos expertos litigantes y no somos expertos litigantes dentro de nuestro medio. ¿A qué me refiero? Que podemos ser muy expertos en hacer preguntas que no sean objetables, pero tenemos que saber que tal vez en nuestro medio esa pregunta es objetable porque en el ideario de nuestros jueces vendría a ser una pregunta sugestiva y que evidentemente esa pregunta va a ser objetada, va a ser calificada y te la van a bloquear. ¿Por qué voy a eso? Porque yo creo que el derecho penal también tiene que aterrizar a cada país. Tenemos que buscar que cada vez todos los operadores de justicia entiendan más del sistema de litigio, sobre todo en una audiencia de juicio, que para mí es el verdadero momento del derecho penal acusatorio, y no hay otro, para mí ese es el momento, pero también dependemos que los jueces tengan ese conocimiento. Vamos a ver un ideal que yo creo que cada vez estamos más cercanos en el país, y vamos a ir viendo conceptos rápidos y para luego ir comentando con Lori, con Miguel y con cualquiera con las dudas que tenga. Entonces, déjenme empezar por aquí. Muy bien, estoy bien. Voy a empezar por acá. Primero, que no es lo mismo como la gente suele pensar un proceso penal a un caso penal, ¿ya? Y esto yo creo que uno tiene que tener completamente definido. ¿Y a qué me refiero? El proceso penal es uno, es decir, es el proceso penal que te lleva hasta una audiencia de juicio. Hoy día vamos a hablar de la audiencia de juicio como el momento estrella de un proceso penal. Pero caso penal es el que cada uno de los litigantes lleva a la sala de audiencias. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente vemos que los procesalistas y los libros nos dicen que el objetivo del proceso penal es alcanzar la justicia. Los que están un poco más idealistas dicen que el ideal del proceso penal es alcanzar la verdad. Y eso me lleva a mí siempre a plantear la misma pregunta. ¿Cuál verdad? ¿Mi verdad o la verdad del fiscal? ¿Mi verdad, la del fiscal o del acusador particular? ¿O la verdad de los hechos?
yo sigo pensando que alcanzar la verdad en un proceso penal o que ese sea el ideal de un proceso penal es ser un tanto hipócritas. En realidad, en un proceso penal siempre gana la verdad más poderosa, y la verdad más poderosa no solo la tiene el mejor litigante, sino el que mejor puede presentarla y comprobarla a través de pruebas. Entonces, creo que es, para empezar, importante decir esto. Y es triste decir eso porque hay muchos que dicen o preguntan, entonces el proceso penal no me va necesariamente a hacer concluir en una sentencia lo que realmente pasó. La respuesta es ajá. Tal vez te haga concluir lo que le convenciste a un juez que pasó. Suena raro, pero es así. Eso quiere decir que vamos a tener una verdad procesal versus una verdad histórica. Segundo, que estamos viendo conceptos rápidos. ¿Por qué es importante nuestro proceso o nuestra audiencia de juzgamiento que funciona de forma oral? Es importante principalmente porque aumenta la confiabilidad en la justicia. Y cuando yo digo que aumenta esta confiabilidad, me atrevo a decir algo más. Yo creo que el proceso oral, y por eso a mí me alegra infinitamente, y esto lo digo más por los que hagan civil aquí, a mí me alegra infinitamente que haya aparecido el COGEP en la vida de los civilistas. Y esto es porque yo creo que la oralidad disminuye la corrupción. A veces me dicen que ahí peco yo de idealista, pero no, la oralidad disminuye la corrupción porque si tú juntas a la oralidad con la publicidad que deben tener los procesos penales, entonces vamos a imaginarnos un escenario, y ese escenario es que todos somos públicos de un juicio. Tú ves cómo la Lore Grillo le saca la madre al fiscal, interroga a los testigos, les hace contradecirse, les hace retractarse de lo que dicen, y luego la Lore pierde el juicio. Y tú dices, entonces algo raro pasó. La publicidad más la oralidad lo que permiten es que los jueces a veces ya tengan que tomar decisiones inevitables y que le den la razón al que gana la audiencia, aunque idealmente no siempre sucede ahí, pero yo creo que la oralidad al final del momento va a disminuir la corrupción y nos hace bien a todos. Empecemos entonces viendo estos momentos. Voy a empezar con la teoría del caso y en este momento me voy a detener. Creo yo que la teoría del caso, que normalmente le llamamos el alegato de apertura, creo que erradamente, yo también le suelo llamar alegato de apertura, pero hay que entender que no es un alegato, es una teoría del caso. Los abogados solemos no darle importancia, creemos que es la parte aburrida de haz de la teoría del caso así rápido antes de la audiencia, porque lo que importa es el contrainterrogatorio donde todos quieren lucirse, pero nadie se da cuenta, y quiero empezar por aquí, diciéndoles que ustedes no pueden ganar un tribunal penal, o al menos no pueden ganarlo legítimamente, si no han armado una teoría del caso absolutamente sólida. ¿Por qué? Y quiero que esto se entienda. Una teoría del caso que, para empezar, no significa alegar ni decir lo que uno cree o hacer interpretaciones de lo sucedido, sino básicamente es contar lo que uno va a probar, y cuando uno cuenta lo que uno va a probar, termina contando entonces qué fue lo que realmente pasó. Es importante la siguiente consideración. Quiero que piensen, aquí voy a hacer un paréntesis, que ustedes están haciendo un interrogatorio. Y en el interrogatorio voy a poner esto, voy a inventarme un caso viendo fotos, ¿no? Entonces yo veo que aquí están conectados Hernán Cherres y Jimmy Merino. Les voy a utilizar a ustedes dos de ejemplo para mi caso, ¿ya? En este ejemplo, digamos que Jimmy Merino está acusado de haber asesinado a Hernán Cherres. Está acusado de eso. Y yo digo, como fiscal, Jimmy Merino asesinó a Hernán Cherres, y ese es mi alegato de apertura. El momento en que yo le quiero preguntar a, por ejemplo, Jorge Farfán, que es conocido de ellos, y le pregunto, ¿es verdad, o mejor, para no hacer una pregunta sugestiva, pero yo trato de obtener información derivada de, por ejemplo, cuál es la pareja sentimental de Jimmy Merino? Seguramente me lo van a objetar, y me lo van a objetar por impertinente. ¿Qué tiene que ver cuál sea su pareja sentimental con el asesinato de Hernán Cherres? La respuesta es simple. Tal vez le mató a Hernán Cherres porque era el amante de la pareja sentimental de Jimmy Merino. ¿Cómo logro yo que una pregunta no sea impertinente? Para ponerles este ejemplo. En su teoría del caso, digan, probaré que Jimmy Merino mató a Hernán Cherres porque descubrió que se estaba acostando con su esposa. Y lo demostraré con testimonios. Les pongo esto por poner un ejemplo. El momento en que tú armas tu teoría del caso, lo que tú haces es trazar básicamente las líneas del campo de fútbol. Es decir, tú sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes preguntar. Por eso ustedes van a notar en tribunales penales que dicen objeción impertinente. Y el tribunal dice,
No, no al lugar a la objeción porque forma parte de la teoría del caso de quien está interrogando, incluso de quien está contrainterrogando. Va a ser importante entonces la teoría del caso porque les va a permitir a ustedes preguntar con la amplitud que ustedes están demarcando en una audiencia, ¿ya? Y en esa teoría entonces va a ser importante, ya vamos a ver cuando veamos el alegato de cierre, porque yo sostendré siempre que no existe litigante más sólido que el que llega al alegato de cierre y logra comprobar cada uno de los puntos de su teoría del caso. Ya vamos a ver cuando tú le dices al tribunal, ¿se acuerdan que yo les dije que voy a probar A, B, C, D y E? Pues probé todo esto con esta prueba, con esta prueba, con esta prueba, con esta prueba. Ustedes salen fortalecidos de un tribunal penal cuando logran probar todo lo que dicen. Yo no creo en los farsantes, porque me pasa mucho que tengo que litigar con muchos farsantes que dicen que van a probar mil y un cosas. A mí me ha pasado, por ejemplo, en temas de lavado de activos. Empieza el fiscal diciendo, yo voy a probar que el procesado tiene $2.500.000 solo en autos de alta gama. Y cuando dice esto, yo me sorprendo porque después de haber visto todo el expediente, me acuerdo que mi cliente, esto es de historia de la vida real, tiene una Ford F-150 y no tiene ni un auto más. No sé de dónde sacó la idea el fiscal de 2.500.000, pero tú ves a los jueces apuntando. Claro, es un discurso de impacto con el que empieza el fiscal hablando de vehículos por 2.500.000. Ustedes luego en el alegato de cierre es cuando le van a debilitar. Es decir, ¿se acuerdan, señores jueces, que Fiscalía empezó diciendo que mi cliente tenía 2.500.000? Disculpen, ¿qué prueba presentó sobre eso? Y el fiscal evidentemente va a quedar, o el acusor particular, o si fuese una querella por calumnias, o el delito que ustedes quieran, quien está ofreciendo probar algo, cuando llega al final y ni siquiera hizo intentos para probarlo, va a ser alguien absolutamente debilitado en un alegato de cierre. Por eso mi sugerencia en esta primera parte es, si van a hacer una teoría del caso, la van a armar pensando en cuáles son los hechos que pueden probar, no en cuáles son los hechos. Si ustedes no saben cuáles son los hechos, cuáles son si tienen una duda sobre que probar tal o cual hecho, entonces no lo incorporen en su teoría del caso. No lo ofrezcan a 3 jueces probar algo que no pueden probar. Entonces van a hacer un listado y van a decir, bueno, estos 20 momentos sucedieron. Puedo probar 15. Voy a decir que puedo probar 15. Mejor ahí, aún si pueden probar algo que no habían ofrecido. Chévere. Pero no ofrezcan probar lo que no pueden probar. 2, al hacer su teoría del caso, entonces tienen que tener claro con qué van a probar cada punto, ¿no? Entonces, ustedes quieren probar que Jimmy Merino mató a Hernán Cherres, van a hacer una lista. Muy bien, quiero decir que él le mató. Para que le haya matado, entonces Hernán tiene que estar muerto. Para que ahí esté muerto, tiene que haber una autopsia. Para que demostrar que hay una autopsia, entonces tiene que estar llamado como testigo el médico legista que hizo básicamente la autopsia. ¿Está llamado? Sí. ¿Qué le voy a preguntar? Muy bien, al preguntar voy a demostrar que está muerto, pero también quiero probar que le mató de noche en el despoblado, en el parque metropolitano en la noche. ¿Cómo voy a probar eso? ¿Será de alegar que le mataron al parque metropolitano en la madrugada? ¿Ves que tienes? Dije, tengo los que hicieron el levantamiento del cadáver. ¿Están llamados como testigos? Sí, muy bien. Entonces voy a decir que le mató de noche. ¿Ya? Entonces ustedes van a ir armando su teoría del caso, en realidad, viendo en futuro lo que van a probar. Cuentan en su teoría del caso lo que ya saben que van a poder probar, que también les puede salir algo mal, ¿no? Siempre en el camino, pero van a ir seguros con eso, van a poderlo probar, que vamos a ver cómo debería hacérselo, y van a luego terminar haciendo su alegato de cierre, que ya voy a explicar más o menos qué es. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante el principio de contradicción en toda esta historia? Porque va a darle siempre la posibilidad de confrontar los argumentos de prueba del otro. ¿Por qué incluyo esto en lo que les estoy explicando? Porque va a ser muy importante, y esto tiene que entenderse, de hecho, muy bien, que al armar también su teoría del caso, tienen que pensar y ponerse del otro lado. Ahora quiero que piensen al revés. Muy bien, yo quiero probar que X mató a Y. ¿Ya? Ustedes están en ese momento. Pero la pregunta es, ¿y qué tiene el otro lado? Tal vez el otro lado tiene 3 testigos que sacan al procesado de la escena del crimen. O ustedes están defendiendo a alguien, por ejemplo, de violación. Y ustedes dicen, a ver, yo quiero probar que él estaba en ese día en otro lugar, pero el fiscal tiene 4 testigos que dicen lo contrario. Entonces, ustedes van a ir armando también su teoría del caso, pensando siempre en la fuerza de sus argumentos sumado a sus pruebas versus a los obvios argumentos del otro lado sumado a las pruebas de otro lado. Y pensar que siempre las pruebas van a entrar en contradicción. Si son muy débiles con una prueba y su contraparte es muy fuerte con esa otra prueba, evidentemente van a pelear ese momento, es decir, es un momento probático que se va a confrontar, pero no metan toda la carne en el asador donde son débiles.
Traten de buscar otro camino u otro flanco donde van a golpear. Siguiente. Ya vamos a ir llegando a eso. Luego, sobre la prueba, que esto es importante. La prueba es una producción de información y conocimiento. Yo siempre digo que quiero que piensen que los sujetos procesales, abogado, fiscal, quienes actúan, son historiadores. Nadie presencia el delito. Entonces, esto es muy importante. Ningún juez está en la escena del crimen. O cuando alguien, pongámonos de un delito financiero, ningún juez está junto al procesado cuando declara mal impuestos porque quiere evadirlos y quiere defraudar al fisco. Los jueces ni siquiera son historiadores, son lectores de historia. El juez no es más que un lector de novela histórica. Los sujetos procesales son los historiadores. Ustedes lo que hacen es viajar al pasado, narrar lo que sucedió en el pasado. El juez va a leer cuál lector es historia y va a ver cuál historia le convence más. Entonces van a producir información y eso tiene que quedar súper claro. Los jueces idealmente lo que son es espectadores, pero además son hojas en blanco. Los jueces, para no estar contaminados, y esto es muy importante, no deben conocer el caso de antemano. Claro que si me pongo un poco más moderno, les puedo decir que ya en este siglo los jueces tienen Twitter y seguramente ya saben lo que dice toda la sociedad de lo que está pasando. Pero eso es otra linda discusión. De hecho, les propongo a quienes dirigen este lindo programa que mi segunda invitación, ya les voy a decir cuál es. Inviten unos 100 antes que yo y luego me invitan a hablar de los jueces deberían tener redes sociales. Yo creo que ese es un temazo para discutir. Ya lo podremos discutir en su momento. La prueba, y esto tienen que pensar, yo soy frontal en esto, no hay que probar pendejadas. Hay gente que no sé por qué a veces se matan por probar 4 pruebas distintas para demostrar que Alexis Mera era el secretario jurídico de la presidencia. No hace falta que despliegues, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo por muchos casos políticos últimos, ¿no? Tú quieres demostrar que el ministro es Juan. Presentas, evidentemente, su nombramiento como ministro. Ya tienes su nombramiento. Y a todos los testigos les preguntas, ¿y quién era el ministro? Juan. Y tú dices, wow, soy un abogadazo porque hice que los testigos digan que él era el ministro. No aguanten, ya probé documentalmente que alguien era ministro. De hecho, las calidades normalmente se demuestran documentalmente. No necesitas testimonios para demostrar que Rafael Correa era el presidente de la República. Y ahora que Guillermo Lazo, aparte que es público y notario y no deberías probarlo, pero si quieres probarlo, pide al CNE que mande las credenciales. No te compliques. No preguntes al resto de testigos. Entonces, toda práctica de prueba tiene que ser necesaria, tiene que ser útil, proporcional y legal. Voy a parar en proporcional. Esto proporcional es algo que nadie me hace caso. Ojalá algún día lo hagan. Y pongo ahí un ejemplo, ¿no? Digamos que tú no puedes probar que el médico, a través de un acto de mala práctica profesional, produjo la muerte de una niña de 5 años. Tú no puedes probar. La terna médica te dice que no hubo mala práctica médica. La autopsia dice que se murió de otra cosa de la que están acusando. Pero ¿saben qué hacen? La acusación particular muestran videos de la niña jugando y luego de su cadáver. Eso es una prueba desproporcionada. Uno, porque no es ni útil ni necesaria. No prueba nada en realidad, porque normalmente un niño antes de haberse muerto estaba vivo y jugando. Ya, no están probando nada nuevo. ¿A qué quiero llegar? La prueba, al ser proporcional, no tiene que buscar conmover, pese a que es una buena estrategia psicológica. No digo que no, pero cuando uno es un litigante más puro, lo que trata es de demostrar un hecho y no de cambiar la perspectiva de todos los sujetos para crear un tipo diferente de empatía. Ahora, hacerlo, no digo que esté mal, porque en realidad yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho porque lo que queremos también como litigantes es dar un golpe psicológico en la audiencia, es decir, ir volteando a los jueces a nuestro lado a través de la psicología. Pero siendo muy puros, esa es una prueba desproporcionada, porque no prueba nada y lo único que hace es dar un golpe psicológico sin aportar información. Voy a saltarme estas partes de cadena de custodia que no nos convienen para esta parte y me voy a ir al interrogatorio. Una vez que tú has armado tu alegato de apertura y que ya sabes lo que vas a hacer, viene la parte más importante y este es mi consejo. 1, si van a interrogar, preparen sus preguntas. Si van a preparar sus preguntas de antemano, lean el expediente, no las partes que les convienen, todo el expediente. Si es a un perito, lean el peritaje. Si es a un testigo, lean su versión anterior. Es decir, ustedes tienen que saber lo que la otra persona va a declarar. La primera regla es
ningún interrogador puede pescar a río revuelto. Ustedes no entran a ver qué sacan de un interrogatorio. Ustedes ya saben lo que les van a responder. Y alguna vez, yo doy clase en la Católica, algún alumno me preguntó y me dijo, pero ¿cómo sabes lo que va a responder? ¿Y qué pasa si miente? El punto es, lo que pasa es que si es testigo, tiene alguna actuación procesal previa. Por ejemplo, haber rendido versión. Por lo tanto, si él me dice, yo no estuve ahí esa noche, le sacas su versión, sacas a relucir la contradicción. Y si se mantiene, por favor, señores jueces, lo detienen por perjurio. Es decir, tú ya sabes lo que te va a ir respondiendo. Preparen las preguntas. Si ustedes preparan 20 preguntas para un testigo, seguramente o hacen 5 porque no hacen falta tantas, o hacen 40 porque alguna respuesta les da cabida a seguir preguntando. ¿Ok? Límites, a ver, voy a sacarme acá. Características del interrogatorio. Buscan información, el que declares del testigo y normalmente se hacen preguntas abiertas. ¿Qué es importante en este punto? Yo digo que declara el testigo porque en el contrainterrogatorio el que declara es el abogado. Y ahí sí se ve cuán buena es la lengua del abogado. En el interrogatorio declara el testigo porque evidentemente tú no puedes hacer preguntas sugestivas. Tú no le puedes decir, ¿puede explicarme por favor el auto que usted vio circular era rojo o blanco? Es una pregunta sugestiva. Nunca, aún no ha dicho que vio circular un auto, aún no ha dicho que estaba ahí, aún no ha dicho rojo o blanco. Entonces, ¿dónde estaba usted? Estaba en mi departamento. Puedes hacer una pregunta introductoria. ¿Sucedió algo ese día que nos tenga que comentar? Ah, vi que atropellaban a alguien. ¿Desde dónde vio? Desde mi ventana. ¿Con qué se atropellaba esa persona? Con un vehículo. ¿De qué color era el vehículo? Tú estás obteniendo información. Tú no le puedes, voy a decirlo quiteñamente, no le puedes dar respondiendo al testigo en un interrogatorio. Yo odio interrogar, prefiero hacer defensa, es mucho más fácil. Es duro interrogar, es duro lograr no de entregarle la respuesta, pero es parte de eso. ¿Ya? Voy a pasarme esta parte. Muy bien, recomendaciones. Primero, voy a empezar por la segunda. Preparar al testigo. Por eso les digo, todo está conectado además con su alegato de apertura. Ustedes tienen que preparar a sus testigos. La gente suele creer que preparar a un testigo significa prepararle para mentir. Es como que alguna vez vi alguno de esos periodistas de investigación que publicaba y decía, abogado está en la oficina preparando a sus testigos, aquí hay un acto de corrupción, aguanten. Uno tiene que preparar a sus testigos. Si no preparas a tus testigos, no eres abogado, eres ingeniero. ¿Ya? Esto funciona así. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerles a prueba. A veces tienes testigos que son extremadamente nerviosos. Y yo, por ejemplo, a mis testigos les grito. Me burlo de mis testigos. ¿Por qué? Porque les digo, tal vez nos toca con un desgraciado al frente. Además, entre grupos de penalistas sabemos quién es quién al otro lado y sabemos qué técnicas tienen. Entonces yo les digo, te va a tratar mal. No pierdas los estribos. Mantén las ideas claras. Le pregunto y se me queda. Consejos para preparar a un testigo durante el interrogatorio. Háganle a su testigo hablar y explíquenle la siguiente regla que yo siempre les digo. Si es que yo te pregunto, testigo, es porque no me estás respondiendo. Yo te digo, dime lo que sabes y cuéntame todo. Y si te empiezo a hacer preguntas es porque no me estás dando todo. Entonces tú le tienes que lograr convencer a tu testigo que suelte todo. ¿Por qué tienes que obligarle a soltar todo? O convencerle. Porque si no te toca interrogar con preguntas abiertas y a veces no suelta lo que tienes y tienes que lanzarte sugestivas y no lo logras. Así que el testigo ideal es el cuente lo que sabe, se manda toda la historia. Muchas gracias, no hay preguntas. Hermoso. Me encanta ese momento, pero no siempre se da. Por eso es importante que tú sepas quién es cada testigo tuyo. Si tiene buena memoria, si es bueno describiendo, si pierde la cabeza. Y por eso también es importante conocer al testigo del otro lado. En el interrogatorio yo aconsejo, sobre todo con peritos, pero aconsejo acreditar. Evidentemente, pregúntale quién es, a ver si... No es lo mismo preguntarle sobre un hecho, suena raro lo que les voy a decir, pero al conserje o al gerente no es lo mismo, porque su nivel de conocimiento de los hechos puede variar según el delito. Tienes que tener un momento de transición, es decir, no le preguntes a un testigo qué hizo ese día, porque si ustedes me preguntan qué hice yo hoy, y digamos que hoy día vi que a las 4 de la tarde mataban a alguien, les voy a empezar diciendo que me levanté a las 6 de la mañana, entré a la ducha, primero me puse el jabón, luego me puse el shampoo y se va al diablo. Ustedes, si parece esto raro, créanme que los testigos hacen eso. A mí me han tocado testigos que me cuentan todo lo que hicieron durante el día. Entonces, ustedes tienen que llevarles al momento clave. Y ahí, para no hacer preguntas sugestivas, van a preguntar qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué a veces. El por qué puede votar todo su interrogatorio. Y mi consejo es que siempre cierren con una pregunta fuerte, porque normalmente en la mente de los jueces se queda esa última pregunta maestra. ¿Ya?
¿Cómo deben armar estas preguntas? Según lo que quieren probar. ¿Qué es lo que quieren probar? Lo que dijeron en su alegato de apertura y con lo que quieren lucirse en su alegato de cierre. Esa va a ser siempre la idea. Las objeciones, voy rápidamente por tiempo, porque realmente quiero ver la conexión, son sugestivas, evidentemente para el interrogatorio, más no para el contrainterrogatorio, pero en todas, capciosas, las que llaman a la confusión, especulativas, vagas o ambiguas, ilegales, impertinentes, compuestas, cuando haces dos en una, y la primera respuesta puede ser sí, la segunda no, pero dice no a todas, entonces básicamente dijo no a la que era sí y le confundiste al testigo. Sin fundamento, sin base, cuando llamas una respuesta narrativa, repetitivo, circular, que siempre hacen, preguntas que llaman al perjuicio y preguntas de referencia. Punto importante, ¿ya? Les voy a dar un consejo para los que no litigan o para los que están empezando a litigar. Evidentemente no doy este consejo a los que ya litigan porque ya van a saber. En el interrogatorio hagan preguntas sugestivas. Y ahí me va a decir alguien, pero no puedes. No, haz preguntas sugestivas. Porque si el que tienes al frente no sabe litigar, no te va a objetar nunca. Y si no te objetan nunca, es un paseo el interrogatorio, ¿ya? A mí me ha pasado en las últimas audiencias que he tenido de juicio, que he hecho en el interrogatorio solo preguntas sugestivas. Nunca me objetaron, gracias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedes hacer sugestivas en el interrogatorio? Mi respuesta es sí, sí puedes. ¿Debes? No, no debes. ¿Alguien te puede criticar por hacerlo? Sí, esa crítica se llama objeción. Y si te objeta, ¿te la van a calificar la objeción? Sí. ¿Te la van a bloquear? Sí. Pero si no te objetan, hazla. Y suena feo, suena desleal, pero no. Cada uno litiga y cada uno tiene su estilo. Tal vez yo juego con mis reglas y me tiene que bloquear el otro con las reglas del sistema, pero eso tiene que suceder en la audiencia. Y ahí es donde puedes, evidentemente, sacar ventaja en una audiencia. En el contrainterrogatorio, ¿ya? Y esto es importante, en el contrainterrogatorio el que declara es el abogado. Entonces, ya no le estás preguntando, ¿y usted vio algo? ¿Usted vio un accidente? ¿De qué fue lo que le atropelló? Ah, un carro. ¿De qué color? Entonces, ustedes ya pueden empezar a cambiar las preguntas. Ustedes pueden empezar, por eso les digo, declara el abogado. Es decir, usted me dice que vio que un vehículo atropellaba a esa persona, pero usted nos dijo que es de noche, ¿verdad? Sí. Y usted nos dijo que todas las luces estaban apagadas. Sí. Entonces usted básicamente no podría haber identificado el color del auto por la distancia y la noche en un caso normal, ¿verdad? No habría podido hacerlo. Y no sigues preguntando. Es decir, tú empiezas a sacar conclusiones con el contrainterrogatorio. Literalmente le pones palabras en la boca al testigo. ¿Qué tiene que pasar en esa dinámica? Que los otros litigantes también tienen que ser capaces de bloquearte cuando se te está yendo la mano. Porque, ojo, el contrainterrogatorio no es un momento para que haya narrativa o alegatos por parte del abogado. Tienen que ser frases cortas que le metas y se las claves en la boca literalmente al testigo. No puedes ponerte a contar una historia en ese momento, pero tú puedes ir consiguiendo esto. Y puedes evidentemente hacer preguntas sugestivas porque además estás habilitado. Otro tema que es importante, tanto sobre todo para el interrogatorio, aquí me regreso que me estoy olvidando, es algo que se llama el factor X. No sé si hay pocos libros que se llaman el factor X, no sé si los que litigan aquí le conozcan como el factor X, pero va así. Si ustedes saben que tienen algo en contra, es decir, que ese testigo puede aportar un dato que les destruye o que le va a hacer quedar pésimo, les voy a poner voy a inventarme un ejemplo, ¿no? Digamos que yo le quiero interrogar a una chica que ella dice que vio cómo Miguel Ángel Angulo mataba al abogado Pedro Pinzón. Y esta mujer está declarando. Y yo sé que esa mujer fue la novia de Miguel Angulo y que Miguel Angulo le fue infiel con otra persona. Yo no espero que alguien pregunte eso para lograr descubrir que esa mujer le odia a Miguel y por eso le quiere incriminar a Miguel. Empiezo preguntándole yo. ¿Le conocías de antes? Sí. ¿Tuviste una relación? Sí. ¿Terminaron? Sí. ¿Por qué? Él me fue infiel. Y pregunta, ¿lo odias? No. ¿Le quisieras hacer daño? No. Y eso ya simplemente deja el dato que se pelearon, no le odia y no le quiere hacer daño. Póngase ahora en el contrainterrogatorio. Le pregunto y le digo, tú nos dijiste que tuviste una relación y él te fue infiel. Sí. ¿Te destruyó la vida? Sí. Gracias. No más preguntas. Y ya no le hice las preguntas de ¿quieres hacerle daño? ¿Le odias? Entonces, lo que generé es esta impresión de este testigo no es objetivo. Este testigo no es imparcial. Tú saca el factor X adelante. Tú hazle hablar del tema que te resulte incómodo y tú diriges esa incomodidad. Tú controla
esa masa de fuego que tienes adelante para que no te queme luego, ¿ya? Entonces es un tema que tú tienes que saber cuándo sacarlo. Me paso esta parte rápidamente, esquemas, por tiempo. Ok, vamos a acá, consideraciones finales. Me paso, muy bien, me voy al alegato de cierre. El alegato de cierre entonces es importante, quiero que piensen, ahorita me pasé solo por preguntas, ¿no? Evidentemente, esta es una clase de conexión, no me voy a meter a analizar, podríamos tener una edición 2 de esta charla, pero me refiero, no vamos a analizar cómo presentar la prueba documental con instrumento público, con instrumento privado, cuándo se debe acreditar. Eso tendríamos otro momento para verlo, ¿ya? En este momento lo que yo quiero ver y analizar es qué es el alegato de cierre. Vamos a recapitular rápidamente. Como teoría del caso dije que iba a probar 10 cosas. Presenté pruebas que prueban 10 cosas, ¿ya? 10 hechos específicos. No se olvidarán en los hechos específicos, sobre todo en penal, de probar conductas, ¿no? Porque hay gente que prueba que ese día llovió y que hay un muerto, pero nadie prueba que alguien mató. Es súper importante. Vas a probar la materialidad, vas a probar la responsabilidad. El alegato de cierre, yo lo veo así. Hay muchos que creen que el alegato de cierre está de más, porque los jueces también estuvieron en la sala de audiencias. Y la pregunta que hacen muchas veces es, ¿quién es este idiota, abogado, que le cuenta al tribunal penal lo que pasó en el tribunal penal si los propios jueces estuvieron presentes? O sea, no, ¿por qué le vuelves a contar lo que ellos mismos vieron? Equivocado. No es verdad. El alegato de cierre es un momento fundamental, es tu cierre maestro, ¿ya? Porque lo que quiero que piensen es que todo lo que pasó en la audiencia ese día era un rompecabezas. Yo les voy a sugerir esto. Cada litigante tiene una forma de actuar. Y mi estilo es armar piezas de rompecabezas y recién unirlas al final. Porque eso no le da capacidad, le quitas capacidad de reacción al que está al otro lado. A veces dices, carajo, eso es lo que quería probar. Eso es lo que iba a hacer. Y ustedes pueden hacer eso, que los jueces digan, claro, no nos dimos cuenta de eso. Por ejemplo, yo tuve una audiencia, célebre audiencia de Mauro Terán, que fue acusado falsamente por un delito que nunca cometió, además, por defraudación tributaria. Y claro, cuando yo armé ese caso, lo que hice fue interrogar a las personas del SRI sobre conceptos, sobre lo que es la determinación tributaria y sobre en qué mes deben declarar las personas. Y después de hacer todo este interrogatorio y obtener toda esa información, en el alegato de cierre llegué a una conclusión que no era mía, era una conclusión del proceso, que nadie se dio cuenta, y es que todos los testigos dijeron que para cometer un delito en ese año tenías que omitir información en la determinación tributaria. Y además todos los testigos dijeron que nunca hubo determinación tributaria. En el alegato de cierre expliqué y dije, ¿cómo puedo omitir información en la determinación tributaria si nunca hubo determinación tributaria conforme a lo que dijeron estos testigos? ¿Por qué era importante? Porque la ley había cambiado de esa época a el momento de juzgamiento. Tú tienes que saber armar. A veces los jueces dicen, ¿qué carajos quiere hacer este tipo? Y en el alegato de cierre les cuentas los que estaban haciendo y dices, wow, eso estaba haciendo. En los casos difíciles, en los fáciles, prueba nomás que alguien mató a alguien, ¿ya? Pero es un ensamblaje. ¿Qué es el alegato de cierre? El rompecabezas armado. ¿Qué es importante el alegato de cierre? Uno, pueden estar en desacuerdo conmigo, ¿ya? Este es mi criterio personal, no es un criterio doctrinario. Uno, no es un ejercicio emotivo. Yo no entiendo por qué hay gente que litiga y se pone a llorar y dice, y el padre de familia que dejó a sus hijos en la orfandad. Chévere, evidentemente si tiene hijos, la atropellaste y le mataste, le dejaron a sus hijos en la orfandad, o sea, no hay mucho más. O cuando la gente dice, y entró vivo a ese hospital y salió muerto. Nadie entra muerto a un hospital, la gente entra muerto a la morgue, ¿ya? Al hospital entras vivo. Son cosas obvias, pero ese énfasis no es un momento para hacer un show emotivo. No es un momento para hacer un show retórico. Por ejemplo, yo tengo mi propio estilo de litigio. Miguel, que estuvimos en una audiencia muy buena el otro día, también tiene su estilo, pero no es un momento en el cual tú quieres lucirte y decir, soy un crack y miren cuánto sé. Manejo todos los autores, manejo toda la jurisprudencia. Los jueces también tienen biblioteca. O sea, tú tienes tu biblioteca aquí, los jueces tienen su biblioteca acá. No es un momento en realidad para ser tú el showman, aunque hagas show, aunque tengas su estilo. Yo suelo hacer show, pero lo que me refiero, tienes que enfocarte en el caso. Hay gente que va y se luce y da cátedras de derecho, pero nunca se enfoca en el caso.
¿ya? Y eso es súper importante. Si vas a hacer un ejercicio retórico que sea con respecto al caso. Por lo tanto, tampoco es una demostración de oratoria. No es la última y mágica oportunidad de salvar el caso. Hay gente que le sacaron la madre en toda la audiencia, sale al alegato de cierre y le cuenta al tribunal lo que pasó en la audiencia sin darse cuenta que eso nunca pasó, ¿ya? Tampoco es el momento de enseñar a todos, sabio maestro, cuánto sabe usted de derecho penal. Ese es un momento para demostrar qué capacidad tuviste de producción de prueba en una audiencia de juicios, para otra cosa. Por lo tanto, el juez no necesita ni disertaciones en derecho, ni de poesía, ni de opiniones. Y yo recomiendo, pues, hay abogados que les gusta hablar de tener referencias bibliográficas, yo no estoy en contra, pero no solo de eso. También sería bueno, yo siempre digo, cuando hay litigantes que básicamente leen a todos los autores en el alegato de cierre y no tiene nada que ver con el caso, ¿no? Si vas a hacer una cita es para explicar un concepto específico. Si quieres hablar de estado de necesidad, ok, cita una postura del estado de necesidad. Si quieres hablar de error de prohibición, cita una postura del error de prohibición. Pero no cites el error de prohibición sin explicar por qué es coherente con el caso que estás manejando. En estilos del alegato de cierre, cada persona tiene su propio estilo. Hay gente que habla súper lento, con una voz muy suave, y es maravilloso oírles porque estás ante Aristóteles. A mí hay gente que litiga suavecito sin moverse el asiento y son unos genios, y otros que te duermen. En todo caso, mi consejo es no adoptes un estilo que no te pertenece, no imites, sean ustedes mismos. Aquí puse una broma, perdón, y si tras mucha práctica siempre pierden, dedíquense al derecho societario, me refiero solo al derecho penal. Ese siempre es mi broma de si es que pierdes la audiencia. Requisitos del alegato de cierre. Yo siempre, esos son requisitos míos, ¿no? Nada de andar saludando hasta el conserje, ¿no? Hay quienes saludan a todos. Público presente, niños y niñas, hombres y mujeres, señor secretario, señor asistente, vayan un poco más del grano, saluden señores jueces, señora secretaria, pero un poco más del grano. Y otro consejo, el alegato de cierre, nada es ser lambones. Señores jueces, ustedes que evidentemente saben todo y yo no sé nada y hoy vine a aprender y que ustedes me enseñen con su sentencia, porque caen mal. Esto es un tema que pregúntenle a cualquier juez. Los jueces, no es que los jueces sienten alabados de decir, este hijo mío, no, los jueces dicen, ¿y este lambón quién es? Contenido, ¿ya? Aquí viene, lo primero en consejos. ¿Cómo deberías idealmente armar una teoría del caso? Perdón, un alegato de cierre. Mi consejo es volver a la teoría del caso. Es decir, ¿se acuerdan que ofrecí probar esto? Lo probé con este testigo y esta prueba documental. ¿Se acuerdan que dije que iba a probar esto otro? Con el peritaje tal se demostró eso. ¿Se acuerdan que el fiscal ofreció probar eso? No pudo probarlo. Y ustedes van explicando por qué. Analizar prueba por prueba no significa volver a decir el testigo dijo esto, porque los jueces escucharon. A lo que me refiero es, el testigo dijo que vio esto, pero señores jueces, yo les demostré que esa fecha, conforme al documento presentado tal, esta persona estaba fuera del país. Por lo tanto, es evidente que el testigo mintió. A eso me refiero. Ataca lo que tienes que atacar para armar tu rompecabezas y desarmar el del fiscal. Realizar inferencias lógicas, que es lo que les digo. Él dice que vio, pero no estaba en el país. ¿Cómo fue que vio? Fundamenten sus conclusiones, no concluyan. Entonces le odiaba y quería verle muerto. Ok, pero ¿en qué te basas para llegar a esa conclusión? ¿Tuviste testigos que digan eso? Conforme al peritaje informático en su muro de Facebook dijo odio a las mujeres, por lo tanto, y todas deberían estar muertas. Con eso quiero probar un femicidio entonces, ¿ya? Va ahí. Tienes que ser persuasivo, sacar a relucir contradicciones, explicar el mensaje clave antes no descrito, lo que le decía el rompecabezas, cómo se arma, y siempre solicitar algo. Es decir, quiero que le declaren inocente, quiero que le declaren culpable, quiero mi reparación integral que la demostré con el peritaje contable. Es decir, pidan lo que tienen que pedir. Y eso me lleva entonces a decirles que el alegato de cierre es una sentencia. Su alegato de apertura o teoría del caso es lo que van a aprobar. Sus pruebas son su medio para demostrar que su teoría del caso se cumple. Y el alegato de cierre es una sentencia. Es la sentencia ideal, es la que ustedes quieren que los jueces redacten. Es el momento que ustedes dicen, yo ofrecí probar, el fiscal ofreció probar, pude probar esto, esta es la resolución y por eso es inocente. ¿Qué es entonces? Es una sentencia. Eso dice una sentencia. Por eso yo siempre digo, el mejor triunfo de un litigante es cuando la sentencia es casi igual al alegato de cierre. Básicamente le lograste convencer. Eso es lo que, como yo al menos le suelo estructurar. Me paso esta parte de la prueba y tienes formas de estructurar un alegato de cierre, ¿ya? Puede ser por temas.
puede ser cronológica fáctica, es decir, en el orden que sucedieron los hechos por años, o puede ser cronológica probatoria, también. ¿Cómo presentar? Ustedes decidan. ¿Hay una forma clave o mágica o un estándar mundial? No, no hay. A veces sirve una, a veces sirve otra. Tienen que aprender a medir los ánimos, evidentemente, de los jueces. Y esto es súper importante. Es la más importante de todas. Si usted no sabe de derecho, no importa la longitud de su lengua. Yo sigo sosteniendo esto. Ustedes pueden hablar increíble, pero si ustedes no manejan bien dogmática penal, si no manejan bien conceptos jurídicos, puedes quererte lucir, puedes ser súper convincente, puedes ser lo máximo en la audiencia. Pero tú notas cuando un argumento está vacío y los jueces notan cuando un argumento está vacío. Vivimos una era, y lo digo, no sé si hay jueces o fiscales de aquí, pero lo digo, que yo estoy orgulloso al menos que sea así, que los jueces y fiscales están, antes pensaban, ¿no? Decía, los litigantes somos lo máximo, los jueces son unos manes y los fiscales también. Mentira. Cada vez están más preparados. Hace 40 años nadie podía tener una maestría. Hoy todos tenemos maestrías. Ya no es ni mérito, todos podemos tener este acceso. Por lo tanto, hoy uno se encuentra con fiscales capacitados en litigio, muy profundos en sus conocimientos. Y así como hay fiscales muy mediocres, hay litigantes y abogados de libre ejercicio muy mediocres. Y uno se encuentra con jueces que se han matado estudiando y preparándose para ser jueces. Por lo tanto, aquí no se trata de cuán gallito eres o cuán mágico crees que va a ser esa audiencia, porque tú le vas a engañar al juez y lavarle el cerebro. Mentira, tú tienes al frente una persona que se ha preparado igual que tú. Por lo tanto, yo creo que también hoy el nivel de litigio es mejor aún, porque tú sabes que te das con un juez y un fiscal de tú a tú. Aquí no hay yo sé más o yo sé menos. Siempre van a haber excepciones, pero el nivel ha mejorado y por eso no importa la longitud de tu lengua si es que no eres profundo en derecho. El alegato como sentencia, lo que les dije, y con eso se acaba mi presentación y lanzo mi frase final que me la voy a inventar ahorita. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Entonces, ustedes no pueden prepararse para una audiencia de juicio para ver qué sale. Literalmente como el que se pegó las tragos la noche anterior y llega Chuchaki el día de la audiencia y dice, ¿qué será que consigo hoy? No, no, ustedes tienen que ir con objetivos claros. Ustedes van a saber exactamente qué es lo que debe pasar. La audiencia de juicio no es un partido de fútbol, donde ustedes tienen, y esto, nunca he dicho esto, me voy a inventar esta teoría hoy, pero en un partido de fútbol tú entras a la cancha sabiendo que eres bueno, las posiciones de cada jugador y que tienes que hacer gol. Pero también puede ser que no lo logres, ¿ya? En una audiencia de juicio tú te preparas exactamente para que algo suceda como debe suceder. De hecho, es un procedimiento mucho más médico que deportivo. Tú sabes dónde debes abrir, tú sabes qué órgano encuentras bajo piel y músculo y tú sabes cómo extraer ese pedazo de órgano, si es que quieres, por ejemplo, sacar un pedazo de estómago, y sabes cómo tienes que cauterizar la herida. Ser litigante está más cerca entonces de algo más exacto que de algo de suerte. Pese a que cuando existe suerte, se le mide al litigante cuando sabe aprovecharla bien. Y por eso entonces tienen que tener sentidos todos los momentos de una audiencia de juicio. Y con eso he terminado mi disertación en 40 minutos. Gracias. Muchas gracias. Felipe, realmente muchas Dale, gracias por tu, gracias, muchas gracias por tu exposición, siempre súper claro. Creo que todos aquí muy contentos en el chat se ven los comentarios que ponen todos los colegas. Y yo quiero empezar por un punto. Tú, cuando iniciabas en tu parte introductoria, dijiste, bueno, el principio de publicidad. Y yo creo que aquí en el país se confunde mucho la publicidad con la mediatización de la justicia. ¿Qué crees sobre ese tema, que es como la parte principal por la que partimos en el tema de la oralidad? A ver, se me cortó tu voz en la última parte. ¿Me puedes solo la última parte preguntar? Sí, te decía que qué piensas del tema de que mucho se confunde a la mediatización de la justicia con el principio de publicidad. ¿Piensas que son lo mismo? ¿Piensas que es diferente? ¿Piensas que le causa daño, que le aporta al tema jurídico ya per se presentado ante un tribunal? A ver, creo que le afecta muchísimo. No creo que sean sinónimos, evidentemente. No es lo mismo, yo siempre digo, la publicidad, como que sea público lo que está haciéndose, que publicitar un juicio, ¿ya? No es lo mismo.
Entonces yo creo que está bien la publicidad para que la ciudadanía pueda ser testigo de lo que pasa, incluso de leer con posterioridad, de en el SADG bajarme la sentencia y entender qué está pasando. Eso es publicidad, que puede entrar público, que puedan apoyar a un lado o el otro y que también a veces puedan entender por qué perdiste. ¿Ya? Y esto va a ser importante. Ahora, mediatizar los juicios es extremadamente peligroso. Y es extremadamente peligroso porque yo entiendo que la mayoría, si no somos todos los que estamos en el día de hoy, en esta noche aquí, somos abogados, pero vivimos en un medio, no los ecuatorianos, el mundo en general, donde la gente quiere sangre. Si ustedes empiezan a analizar lo que sucede en redes sociales, no estamos en el siglo XXI, estamos en la Edad Media. La gente clama por un verdugo, la gente quiere ver cabezas rodar, literalmente rodar. La gente quiere castración química, la gente quiere pena de muerte, la gente quiere ver a los corruptos presos sin debido proceso. La gente quiere ver presos a quienes los medios dicen que son corruptos sin ni siquiera verificar si lo son o no. Y eso empieza a generar estas oleadas que genera un tema positivo y uno negativo. El positivo es que yo sí creo que no hay que trabajar bajo la sombra, ¿ya? No hay que trabajar en la clandestinidad. Uno tiene que trabajar en la luz del día y si uno hace las cosas bien, está bien que la gente sepa quién eres. Ejemplo, si eres juez. El problema está cuando los jueces empiezan a temer por su seguridad y credibilidad, cuando la gente empieza a decir, digamos que el fiscal no presentó nada y no quedaba otra opción que declararle inocente. Y todo el mundo dice, le compraron al juez corrupto, recuerden su cara. Empiezas entonces a confundirte en lo siguiente y con eso termino de responderte. Mediatizar la justicia significa empezar a administrar justicia según los deseos y sentimientos de la gente y no según la rigurosidad de la ley. Y los que estudiamos derecho estamos para ser fríos, no para ser calientes. ¿Tienes alguna otra pregunta, Lore? ¿Está bien? ¿Está bien? No. Sí, dale tú, por favor. Listo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, topaste algunos puntos que yo sí quisiera que nos aclares. Y me voy a referir desde lo más puntual a una pregunta abierta y que quiero preguntarte de tu opinión, básicamente. En primera instancia, cuando hablaste del interrogatorio, una de las preguntas que me pareció bastante llamativa es ¿qué hacer cuando los jueces realizan preguntas aclarativas y exponen o hacen que el testigo plantee una nueva línea argumental, una nueva línea de hechos? Entonces, ¿cómo oponerse o qué hacer ante esta actitud de los jueces? Es decir, si estamos frente a un sistema acusatorio, los que deberían hacer preguntas son abogados y fiscales, no los jueces como tal. Pero hay esas preguntas en las cuales uno realmente a veces no sabe cómo actuar o no sabe qué hacer referente a esto. No sé qué opinión te merece esta situación. Yo le voy a agregar, Miguel, un tema más a tu pregunta. Yo creo que hay dos momentos clave que se nos rompe la cabeza a los abogados. Una es cuando seguramente te ha pasado igual que a mí, los que estamos aquí, que nadie hizo esa pregunta clave y gracias a que nadie hizo esa pregunta clave vas a ganar el juicio. Y se le ocurre al juez hacer una pregunta sugestiva. El juez te votó el caso y es el tercero imparcial, es el que debería recibir información. Primer problema. Segundo problema que te voy a decir que creo yo que no lo regula el COIP. Cuando presentas una prueba documental válida y te la inadmiten, pero no en sentencia, sino que te la devuelven en ese mismo momento. Muy bien, estos documentos son impertinentes, se los devuelve. Y quiere decir que nunca consta entonces en la sentencia, por lo tanto nunca consta valorada, por lo tanto en la apelación nunca puedes decir nada. Es otro problema que nadie se da cuenta y yo creo que el procedimiento civil sí lo contempla, es decir, tú tienes en la audiencia preliminar toda esta discusión, incluso tienes apelación, tienes recursos para eso. En penal no. Yo lo que creo, verás, mi primera respuesta es no tenemos ninguna regulación. ¿Qué hacer ante eso? Tenemos dos opciones. Debería haber una reforma en la parte procedimental de cómo manejar, por ejemplo, una regla que diga usted no podrá realizar preguntas sugestivas, señor juez, porque dice que son preguntas aclaratorias. No tiene reglas del COI para el juez. Y lo mismo en cuanto cuando te rechazan pruebas, te devuelven, no se incorpora y no se valora. Yo logré, te cuento, en 2 ocasiones, con los 2 elementos, lo he intentado como 20, solo he logrado 2 veces, y les he pedido a los jueces que escuchen los audios
y se den cuenta que me rechazaron o prueba que no debían o que los jueces hicieron preguntas sugestivas y siempre digo, le hicieron el trabajo al fiscal. Y solo en 2 ocasiones he logrado nulidad. Y han dicho, a ver, esto no podía pasar. Es decir, son temas que nunca tocó el testigo. A mí me pasó que a un testigo, a un perito, dio sus conclusiones del peritaje. Te voy a contar esta anécdota, pero es increíble. Da sus conclusiones del peritaje, eran 10 conclusiones. En 3 me fregaba. Con esas 3 yo perdía. Y dijo las 2 primeras. Y no dijo 8, entre esas las 3. En el contrainterrogatorio yo no pregunté nada. ¿Qué voy a preguntar si estoy ganando? Y los jueces dicen, y no había más conclusiones. Sí, sí había más. Por favor, díganos las otras. Dice 2 más y no hay más. Sí, sí hay más. Díganos las que siguen. Es un momento, me arruinaron los jueces la audiencia. Y en este caso yo conseguí una nulidad porque en apelación dijeron, o sea, básicamente hicieron de fiscales. Y el argumento de ellos fue que tuvieron una actitud inquisitiva y no dispositiva. Pero te toca apelar y te toca obligarles a escuchar el audio y en apelación no les gusta. Entonces yo creo que debería estar regulado y yo sí creo que estos errores que solo te puedes dar cuenta cuando litigas, de esto no te puedes dar cuenta si no litigas, deberían ser tratados justamente por los procesalistas para poder lograr una reforma en todos estos huecos que suceden en la vida práctica y no en la vida teórica. Pero sí es un problema, Miguel. A mí yo me desespero y seguro te pasa lo mismo. Sí, de igual forma, muchas gracias también. Voy a apurar un poquito porque el programa nos dura 1 hora. De hecho, hay mucha gente que está pidiendo la segunda parte, Felipe, así que te vamos a volver a invitar. En referencia a 2 cosas, más que nada es una pregunta y lo otro te voy a pedir una opinión mía, personal. El tema es, ¿qué hacer? O básicamente va por el tema del principio de congruencia. Cuando Fiscalía llega con una acusación, es decir, con una teoría del caso, ¿sí? Y los jueces cambian la perspectiva y te modifican esa teoría del caso. Y aquí ponen un ejemplo claro que dice que la teoría del caso, por ejemplo, en el tema Sharon, fue acusar por tentativa de femicidio y el tribunal terminó condenando por femicidio consumado. Me imagino, supongo que es así, no conozco muy bien el caso. Entonces, yo sé que el principio de congruencia es bastante amplio, pero a veces se confunde cuando los jueces, respecto de los hechos, establecen una sanción mayor o menor. Esa sería la primera pregunta. Y lo otro es, tú topaste un tema súper puntual y muy importante que un abogado litigante yo creo que debe tener claros conceptos y un buen estudio del carácter dogmático. Y eso afortunadamente, Felipe, y doy mi opinión, se está cambiando, porque antes no pasaba eso. Se está cambiando y la gente cada día se prepara más y sabe y está consciente porque el código de hecho te exige eso. Pero, y a mí me pasó cuando yo llegué recién estudiando, es cómo empatar toda esa carga de conceptos de parte general y parte dogmática que uno tiene en la cabeza y a depositarlo o aterrizarlo en la práctica. Porque es complejo eso, es decir, uno tiene tanta carga conceptual y al momento de una audiencia tú tienes 10 minutos, por ejemplo, para hacer un alegato de cierre. Entonces, ¿cómo ir tratando de pulir eso? Y obviamente no ser un abogado que quiere enseñar derecho a los jueces. Esas serían básicamente las 2 preguntas, Felipe, y después le voy a dar la palabra a nuestro director, Jorge Luis. Y muchas gracias de antemano, Felipe, por estar el día de hoy acá. Gracias, querido amigo. A ver, te voy a responder a tus 2 preguntas con 3 respuestas. Siempre pensando en que lo primero que te voy a responder es una posición súper personal mía y evidentemente pueden no estar de acuerdo sobre la congruencia. Y yo sí creo que el Tribunal Penal te puede cambiar de tipo. Estoy convencido que sí, siempre y cuando te hayas también defendido de ese tipo. ¿A qué me refiero? Y para mí tienes que compartir mismo bien jurídico y mismo capítulo del COIP. ¿A qué me refiero? A mí me acusan de asesinato por haber matado, voy a imaginarme, pongamos estos ejemplos raros, me acusan de asesinato por haber matado a mi padre, ¿ya? Y yo logro demostrar en el proceso que yo no sabía que era mi padre, porque además del tipo penal en el asesinato te dice a sabiendas de que es tu padre. Tú tienes que saber que es tu padre. Eres sicario, te contratan para matar a Jorge Luis Mazón, yo le mato a Jorge Luis Mazón y luego descubro que ha sido mi padre. Eso no es parricidio, ¿ya? Eso no es parricidio, evidentemente. Ahora, yo demuestro entonces que no cumplo con la circunstancia constitutiva del tipo de asesinato, pero nunca pude demostrar que no le maté. De hecho, Fiscalía demostró, porque había toda la evidencia, que le maté.
La pregunta es, si suprimo esa circunstancia constitutiva, ¿cómo se llama? Homicidio. ¿Puedo yo decir que se violó el principio de congruencia? Bajo ningún concepto, porque lo que yo le preguntaría es, ¿usted se defendió para empezar del hecho de haber matado? Sí. Y también del otro, sí. ¿Logró ganar eso? Es decir, ganó ganar un punto y no demostrar el otro. Para mí sí puedes cambiarle de tipo penal. Me acusan de robo y yo demuestro que no hubo lesiones ni violencia. O sea, que no hubo lesiones, por ende demuestro que no hubo violencia, ¿ya? Pero se prueba claramente que sustraje el bien y me condenan por hurto. Y yo no le veo problema. Lo grave sería que me acusen de abuso de confianza y me condenen por violación. Eso ya no tendría ningún sentido. Entonces, yo sí creo que en casos específicos, si es que tú tuviste la oportunidad de demostrar, de defenderte de esos hechos específicamente, puede cambiar el tipo penal y no te dejan en la indefensión. Para mí lo importante, el principio de congruencia, es que esté ligado a la indefensión o no. Es decir, si te pudiste defender, no hay ninguna violación. Esa es mi posición. Entonces creo que sí se puede cambiar. Si no, sería una locura. ¿Tú te imaginas que se demuestre que yo le maté a Jorge Luis, pero como no, yo no sabía que era mi padre, entonces me declaran inocente incluso de homicidio? Me parecería aberrante que el sistema funcione así, pero esa es mi opinión, evidentemente. Dos, ¿cómo aterrizar? Aquí te voy a poner entonces otro deber. Verán que estos deberes que estoy diciendo al director del programa, al doctor Mazón, y a ti que también estás en esto, y a la Lore, son deberes porque yo sí creo que tenemos que hacer más activismo judicial los abogados. Y yo estoy con este proyecto que les anticipo a todos los que se quieran unir, de empezar a pelear temas en la Corte Constitucional de procesal penal. Por ejemplo, yo creo que debemos pelear enfáticamente que nos pongan tiempo para las intervenciones. Es una locura que te pongan tiempo las intervenciones. Te tienen que controlar que no seas repetitivo, que no te pongas violento, pero no te pueden decir después, por ejemplo, en una apelación, tienes una semana de audiencia y que hagas tu apelación en 10 minutos. Es imposible. Eso para mí debería estar regulado. Ese era un paréntesis. Ahora, ¿cómo aterrizar? Tú empezaste diciendo algo importante y es cada vez todos saben más. Entonces, yo creo que tú tienes que utilizar dogmatic y ese tipo de conceptos solo cuando hacen falta. Por ejemplo, si tú quieres demostrar una legítima defensa, yo creo que no hace falta que expliques lo que es una agresión según el derecho internacional y según la doctrina, y qué es ilegítimo y qué es legítimo, cuándo sería actual y cuándo sería inminente, cuándo no hay, cuál es la diferencia entre usar un medio racional y uno proporcional, y por qué nuestra ley dice racional y no proporcional. Por lo tanto, sí me podía defender con una pistola cuando él tenía un machete. Y Jacobs dice, para mí no hace falta. Es decir, yo creo que tú puedes explicar rápidamente cómo demostraste que se cumplen los requisitos para una legítima defensa, y no tienes que ahondar en teorías causalistas, funcionalistas, finalistas. Yo creo que no hace falta, a menos que sea absolutamente necesario. A mí me pasó, por ejemplo, en un uso doloso de documento falso, que yo era acusor particular y el otro lado me decía, ok, pero el señor le mandó al mensajero a depositar el cheque. Por lo tanto, el que usó el cheque es el mensajero. Y entramos en una discusión dogmática si es que el uso de doloso documento falso es un delito de propia mano o no. Entonces, si ya vas a entrar en una discusión de delito de propia mano o no, ya puedes doctrinariamente hablar de lo que es un delito de propia mano. Y ahí pueden meter conceptos que ahora las personas dicen que ya ni siquiera la violación es un delito de propia mano. Y otros dicen que no, otros dicen que sí. Entonces, yo creo que cuando amerita la discusión tienes que usarla, pero yo creo que tú puedes litigar técnicamente sin dar disertaciones de derecho. Simplemente cuando sabes, sabes, y eso se nota. Y además es súper importante, también tienes que saber quiénes son los jueces, porque tú sabes cuando tienes que dibujarles y sabes cuando no tienes que resumirles. Y eso es algo que suena feo que lo diga así, pero uno lo sabe. Muchas gracias, querido Felipe. Muchas gracias a todos. Le doy la palabra a su director. Gracias, gracias, Miguel. Estamos fascinados, oye, mi querido Felipe, y las más de 600 personas que tenemos ahora en vivo siguiéndote quieren todavía un poco más, así es que por interno ya coordiné con la doctora Grillo para que, si tú no tienes inconvenientes, sigamos un rato más. Dale, Lore. Aquí estoy encerrado. Pero bueno, como todo el mundo. como todos. A ver, ampliemos un poco la discusión sobre el procedimiento. A mí últimamente me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza esto de, nosotros tenemos un sistema en donde quien probablemente más adelante sea quien te acuse y quien siga todo el juicio en tu contra, sea quien te despacha todos tus descargos. Y en eso empiezas en esta discusión con el fiscal de justifíqueme
¿cómo así quiere este descargo? No, no le doy este descargo, le niego este descargo. Yo he llegado a pensar incluso que esto se vuelve en un momento, o sea, es un conflicto de intereses, porque al final tú manejas tu teoría del caso y el fiscal quiere que hagas descargos en su teoría del caso, entonces le parece impertinente tu pedido. Pero a mí esto, primero, claro, es una violación total para mí del derecho a la defensa y yo llego a un punto en pensar y digo, ok, lo que tenemos que tener realmente es un tercero imparcial que nos haga los despachos de los pedidos sin que intervenga nadie a quien tú le tengas que justificar tu teoría del caso, porque al final es algo que tú tienes un caso, te sientas, revisas y dices, a ver, yo voy a seguir esta línea de defensa, está en tu ideario, no se presenta en ningún lado hasta que llegas a la audiencia donde presentas tu teoría, que es lo que tú planteaste hace un momento, pero mientras tanto está en tu cabeza, la vas bosquejando, la vas trabajando, la vas desarrollando, y te piden explicaciones en el interín de lo que estás haciendo y luego son explicaciones que van a ir en tu contra. Entonces, yo no sé qué piensas sobre tener otra figura en el punto este de las reformas que estábamos hablando hace un ratito, una figura tercera que no intervenga en ningún otro momento del proceso, que sea quien te despache tus pedidos de acceso judicial, ¿sí? De acceso que sin la intervención de una autoridad no puedas llegar. Está sin micrófono, Felipe. Estás con... Ya estoy, aplasté el botón que no era y me salí del Zoom, ya. Voy a responderle a Lore. Más o menos sé por qué me preguntas de esto, porque llevo un año coincidiendo con Lore en los mismos casos. Estamos siempre encontrándonos. Y además, incluso sé a qué fiscales te refieres, que te dicen esto. Justifíqueme la pertinencia en las próximas 24 horas y le quieres matar. Yo suelo presentar escritos, Lore, que dicen, ok, señora fiscal, de las últimas 10 resoluciones, justifíqueme la pertinencia por la cual usted dispuso todo eso. ¿Por qué tengo que justificarle a usted, no a mí? Se vuelve frustrante. Se vuelve extremadamente frustrante además porque yo coincido contigo. Yo no tengo por qué contarle a la fiscal lo que quiero probar. Ya se enterarán a preparatoria de juicio, que es mi fase de discovery a lo gringo. O sea, ¿por qué tengo que yo contarle a dónde voy y la sorpresa que le traigo? ¿Por qué tengo que romper con mi estrategia? Eso nos llevaría a una postura que se da y funciona bien en algunos estados, no en todos de Estados Unidos, y que funciona en España, por ejemplo, y es la prueba de parte. Es decir, que yo ya no esté obligado a que los peritos sean posesionados por el fiscal a través de un sorteo, sino que yo pueda llevar a mis propios peritos. Por ejemplo, podría servir que la reforma se dé en ese sentido. Tiene también un problema, y es que vivimos en un país, yo sigo sosteniendo esto, ¿no? Si hay ojo que yo no quiero contarles solo por el comentario que voy a hacer, que yo no soy ni correísta ni anticorreísta, soy anticorreísta y anticorreísta, ¿ya? Pero para que entiendan por dónde va la broma. Pero yo creo que los más grandes tiranos y emperadores que ha tenido el país en los últimos años es Correa y los peritos. Porque los peritos son los jueces supremos del universo. O sea, Alá, Yahvé y Buda se quedan cortos. El perito dice que esto pasó y simplemente eso pasó. Y eso se empieza a convertir en un problema porque también en el ámbito pericial existe muchísima corrupción. Es decir, es horrible cuando el perito dice, ok, yo digo eso, pero ¿cuánto hay? Y se empieza a convertir en un problema. Entonces, yo sí creo que nos falta una sociedad más madura, pero yo sí creo que el primer paso para eso es que nos permitan a los litigantes tener una prueba de parte. Está bien que nos obligan a que sean acreditados en el Consejo de la Judicatura y que sean peritos, ya por metodología y que conozcan, pero que tú puedas llevar el tuyo, no sé, el perito contable de la fiscalía. Tú lleva tu perito contable. ¿Dónde se ve si el perito miente o no? En el interrogatorio, en el contrainterrogatorio. Ese es el momento para contradecir, ese es el momento para sacarle la madre. Te voy a dar un tema adicional que yo creo que deberíamos agregar. Se nos debería permitir a los abogados tener asesores en audiencia. A mí me encantaría que en temas médicos un médico se siente conmigo. A mí me encantaría que en temas de lavado de activos tener un experto en lavado de activos y un contable financiero forense. Y yo paro de interrogar, me dice algo en el oído y le pregunto al testigo, ¿por qué no? Es decir, yo sí creo que el proceso penal puede dar un paso más y eso ocasionaría entonces que la fiscalía, que tiene el monopolio de la acción penal, no tenga también el monopolio de la prueba.
Y debería haber una regla, desde mi punto de vista, que no le permita a Fiscalía bloquearnos. Porque también, si yo tengo libertad de prueba y quiero pedir, por ejemplo, oficios al Banco Pichincha para que remitan copias certificadas del microfilm tal, me toca hacerlo a través de Fiscalía, porque si lo hago yo directamente me van a decir, ¿cómo así? Esto es sigilo bancario, usted no puede. Entonces yo sí creo que debería haber una norma que le obligue al fiscal a dar paso, a menos que sea una prueba ilegal, ¿no? Remítame la Claro. pornografía infantil que está en la computal, no vas a hacerlo nunca. Entonces, mientras sea constitucional y no estés violando ninguna ley y sea tu actividad probatoria, yo creo que no debe bloquearte. Y los litigantes deberíamos tener la posibilidad de presentar nuestra propia prueba también por afuera de la fiscalía. Esa es mi postura. A ver, yo ahí, o sea, coincido y yo estoy clara en que más bien la ley lo permite. Lo que pasa es que cada quien interpreta aquí la ley como quiera, entonces a mí lo que me preocupa es que cada vez la interpretación es más sesgada, más cerrada, a tratar de ir a un juicio con la menor defensa posible del otro lado para que sea avanzador el tema. Y volviendo al tema de los peritos, que es el siguiente planteamiento que yo te tenía, yo no creo que la ley prohíbe que nosotros tengamos peritos privados. De hecho, la ley no lo prohíbe, al menos yo entiendo que no lo prohíbe, esa es mi lectura, y más bien la norma supletoria lo permite y lo reglamenta. Ahora, últimamente, está la fiscalía absolutamente cerrada a los peritos privados, está absolutamente, esos les gusta estos peritos que presentan sus pericias con el logotipo de la fiscalía, o sea, ya no puede ser más parcializado el tema, entonces a mí sí me preocupa mucho que cada vez el derecho a la defensa se va coartando. Incluso Sí. cuando te dan paso, Dale. incluso cuando te dan paso, los jueces valoran o le dan una carga más fuerte a los peritos de fiscalía. Incluso si es que la acreditación de los peritos privados es mucho mejor que los propios peritos de fiscalía. Claro, pero ahí Claro, déjenme, porque en una parte sí, dale, yo dale. no coincido con la Lore. A ver, sí es interpretativo, pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Que el COIP, en algún artículo por ahí, pero creo que me sé medio de memoria el COIP sin artículos, te dice, los peritos deberán posesionarse ante el fiscal. Entonces, lo que los jueces dicen es, como no es un perito posesionado ante el fiscal, lo que es un experto. Entonces, al final, ¿qué pasa normalmente en las preparatorias de juicio? No, esto además, acuérdense que en el Ecuador somos un estado federado, ¿no? Cada provincia tiene un derecho diferente. El derecho de Guayaquil es derecho comparado versus Ecuador. Es algo así como estudiar el derecho peruano. Totalmente. Todos funcionamos diferentes. En Quito, en el complejo judicial norte, el 90% de los jueces, yo sé quiénes sí, quiénes no, te excluyen el perito privado. Entonces, lo que te toca hacer es, a mí, lo que hago cuando tengo con esos jueces, presento mi peritaje, que presento como un informe de experto, y para que no haya problema, les llamo a rendir versión. Entonces, ya no va como perito, va como experto, pero ahí coincido con el Miguel. Va como experto, pero usted es un experto contratado por él y básicamente es un paniaguado. Este es un perito posesionado en el Consejo de la Judicatura. Entonces, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, eso ya no genera duda, si no se van con el perito. Entonces, como hay este error de interpretación, que yo te digo, yo lo interpreto, yo estoy de acuerdo contigo, esto es interpretable, creo que debería haber una norma más clara y que diga, las partes podrán presentar sus peritajes, eliminamos la posesión y no entramos a esta discusión de con qué juez nos tocó y con qué tribunal nos tocó. Claro, porque ahora incluso a mí me pasó recientemente que mis testigos de expertos a los que yo, acreditados por el Consejo de la Judicatura, para que no te digan, oiga, usted me trajo un X que dice ser psicólogo, por decirte, no, acreditados igualmente, el Consejo de la Judicatura les destituyó por haber presentado un criterio cuando no fueron sorteados. Y primero, yo sigo, para mí es clarísimo que la ley no lo prohíbe, no te prohíbe que tú tengas acceso a un perito experto. De hecho, el reglamento de peritos lo permite nuevamente y regla y te dice cómo hacerlo. Y el Código Orgánico General de Procesos también lo regla y dice, de hecho, que entre estos peritos debe haber un debate, y yo creo que esa es la manera más exacta de hacer lo que tú decías. Yo tengo que tener un asesor, porque al final los abogados ya hemos dejado de ser todólogos en materias, pero los penalistas somos todólogos, pues. Tenemos un caso de un tema médico, tenemos que saber de medicina.
tenemos un caso de un tema financiero, tenemos que ser genios en finanzas, porque al final estamos solos en la audiencia. Esto se soluciona el rato que tenemos nosotros un experto que discute con el experto de la fiscalía y verá el juez lo que dice, verá el tribunal lo que cree. Pero sí creo que hay reformas muy importantes que hacer al procedimiento para ampliar el derecho a la defensa y profesionalizar más el tema. A veces lo que decimos, ¿no? La lista de peritos no tienen las capacidades. Yo llegué a tener un caso hace poco que era un caso de un acceso no consentido a un sistema informático, que era un caso sumamente complejo, y los peritos que estaban acreditados por el Consejo de la Judicatura al mismo criterio de la Fiscalía no tenían ni de lejos la capacidad de enfrentar un caso así. Nosotros tuvimos que traer un experto de Yale para que explique el caso y en ese momento el fiscal estuvo de acuerdo, pero hoy por hoy los fiscales ya no quieren que tú lleves expertos, quieren manejarse con sus peritos y nosotros cada vez como defensas nos vamos dejando un poco acorralar en el procedimiento y restar derechos. Y yo pienso que sí, coincido contigo, debe haber en el COIP una norma específica que reglamente el tema de los peritos y el tema de los descargos. Ya me da un poco más de duda de si mantenerlo en la fiscalía. Creo que tal vez debe haber un tercero absolutamente imparcial para todos que lo haga, así no hay ninguna discusión y nos volvemos partes verdaderamente iguales, ¿no? Verdaderamente iguales. Y solo antes de que hagan la siguiente pregunta, como pasa en el procedimiento privado, en una querella, tú le pides al juez, el juez despacha y luego sabrás cómo presentas tu prueba. Básicamente va por ahí, también es una opción. Ahí tendríamos que hacer reformas locas, pero está chévere hacer reformas locas siempre. Sí, siempre, siempre. Genial. Estamos ya casi llegando al final del programa. Quiero agradecer mucho. Oigan, esta última parte sobre prueba pericial me encantó, ¿no? Qué pena que yo soy absolutamente ignorante de procesal penal, pero ahí hay para debatir un montón de cosas, ¿no? Incluso sería muy interesante hacer en algún momento un ejercicio comparativo entre cómo está funcionando en materia penal y cuál es la propuesta del COGEP, que me parece que en materia de prueba pericial es bastante más simpática, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, invitar a la doctora Lorena Grillo que venga a hacer esa charla que sé que la tiene desde hace rato está con ese tema y le tiene muchas ganas, y me encantaría invitar al doctor Rodríguez para que venga a ser de moderador. Así es que ya voy a ver si muevo por ahí unos hilos y hacemos posible ese programa dentro de poco. Hasta tanto, agradecerle inmensamente a ese casi 700 personas que se han conectado esta noche, han estado siguiendo en vivo este programa. Muchas gracias por esa confianza que le tienen a este esfuerzo realmente sencillo, sin mayores pretensiones, que iniciamos ya hace algunos meses, con la idea de que los estudiantes de derecho de este país, que los abogados puedan acceder así a estas sesiones de alta formación en temas de derecho procesal, con gente tan buena, tan desprendida como Felipe. Te agradezco mucho, me encanta ver la buena onda, la predisposición con la que has venido y la generosidad con la que has brindado todo el tiempo que nos has brindado. Lore, igual, muchas gracias por darte un tiempo también para venir. Miguelito, gracias por toda la coordinación de este programa. A mis amigos de los procesalistas, gracias. Lore, le dejo para que haga unas palabras finales, Miguelito también, y al final nuestro invitado que se despida. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, siempre es un tema que nos apasiona, ¿no? Y que es infinito. O sea, el derecho es una ciencia que es infinita, que siempre puede ir mejorando, que siempre se van a encontrar, así como se profesionalizan todas las áreas. Yo creo que el derecho es una rama y en el Ecuador, lo que dijo Felipe en un momento de su conferencia, súper importante, que cada vez somos gente más preparada. Y yo decía hace un momento, ya dejamos de ser abogados multitask, multimaterias, somos abogados especializados en materias y dentro de cada materia somos especializados en tipos de delitos.
delitos que no hacemos y no conocemos, y no está mal decirlo, y cada quien tiene ya su área, su nicho de trabajo. Creo que importante siempre estos debates para poder llegar y ya meterlos en el foro, empezarlos a discutir, empezarlos a plasmar, empezarlos a trabajar, y pues espero poder comprometerle a Felipe y a Miguel Ángel en un proyecto que estamos trabajando en el instituto próximamente, justamente presentar una reforma en esta línea del tema de la libertad probatoria, ¿sí? Para que todas las partes tengamos lo que siempre se ha dicho, ¿no? La igualdad de armas, que no sea meramente formal, sino ya real. Y agradecerles, es un tiempo súper importante, hemos estado 1 hora y más, pero se va volando porque son temas que son chéveres tratarlos, todos aquí súper enganchados en la conversación, y pues siempre agradecerles por este tiempo que se dan para estar aquí con nosotros. Gracias, mi Lore. Igual, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar acá, Lore. Gracias por estar acá, Felipe. Para mí es un gusto ser parte de este grupo que hace hoy, que organiza estos programas todas las semanas. Y como siempre digo yo, el tema de la preparación constante es fundamental en el libre ejercicio, en la práctica profesional. Y veo con gusto, como lo mencioné anteriormente, que cada vez las personas van conociendo más, cada vez el nivel de litigio, el nivel de audiencia se mejora, y no hay que ser egoísta, ¿no? Siempre, entre más, yo siempre digo, entre más gente sepa, entre más personas conozcan, mejor, porque se eleva el debate, se eleva el nivel, y bueno, nos estamos exigiendo cada tanto. Felipe, te doy la palabra para que te despidas. Te agradezco mucho por estar acá, y bueno, te mando un abrazo y les mando un abrazo a todos. Gracias, gracias. Bueno, me despido. Miguel terminaba diciendo que mientras más sepamos se eleva el debate. Yo sigo sosteniendo algo siempre y de forma muy brusca lo sostengo, porque creo yo, y lo diré siempre, que una sociedad más culta, una sociedad más académica, es una sociedad menos corrupta. Evidentemente con sus excepciones, pero la corrupción es de una estrategia siempre de los mediocres. Cuando alguien es bastante homo erectus, tiene que robar. Cuando alguien es homo sapiens y sabe, puede conseguir sus objetivos usando la cabeza y no robando. Y yo sí creo que ese debe ser lo primordial. Las personas realmente capaces pueden conseguir y todo lo que quieren y tener sus méritos a través de su capacidad. Así que yo les agradezco, encantado de estar aquí. Yo no creo que uno es mejor abogado que otro, yo creo que cada uno tiene sus cualidades siempre, y decirles al final algo importante, y es la admiración que le tengo tanto a Jorge Luis, a Miguel, que es un querido amigo, y a mi querida Lore. La admiración, es decir, yo me siento privilegiado de estar aquí, les mando un abrazo también a los que conozco, le veo solo en esta pantalla, no sé quién más esté, al querido amigo Nicolás Salas, para mí uno de los top del país, así que un gusto verles a todos. Gracias. Querido Felipe, gracias por haber venido. Oye, gracias por esas palabras tan generosas con las que te has despedido. Me quiero quedar con eso, me quiero quedar compartiendo esa visión de la abogacía que tienes y que ha hecho que al principio te empecé a seguir en las redes sociales, después por ahí mismo hemos hecho una amistad. Les cuento que todavía con el Felipe tenemos pendiente por ahí un café, un trago, no sé si seas abstemio siquiera. Pero algún momento va a ocurrir cuando sea posible volvernos a abrazar. Hasta tanto, déjenme despedir el programa hoy con algo que es de interés para los abogados y estudiantes de Derecho. Estaba revisando ahorita el Twitter y una jueza de la Corte Nacional ha publicado ya una noticia de que la Corte ha resuelto, ha hecho un pronunciamiento la Corte Nacional respecto de qué va a pasar con la actividad judicial durante este tiempo de confinamiento obligado al que estamos regresando por la disposición del gobierno. En lo fundamental, estaba leyendo hace un rato la resolución, solamente de decirles unas 3 cosas. No se suspenden plazos ni términos. La Corte ha dicho que se privilegien, pero así como con énfasis, las audiencias telemáticas, pero vuelve a dejar la puerta abierta para que los jueces que consideren que no hay manera de hacer telemática y la hagan presencial, pues inviten nomás ahí al contagio masivo a los abogados, a los clientes ahí en las unidades judiciales. Así estamos. Ojalá
ya vayamos saliendo de eso también poco a poco. Un abrazo grande. Fuimos los procesalistas. Se despide de ustedes Jorge Manzón. Gracias a todos por haber estado esta noche. Gracias de verdad. Hasta pronto. Muchas